Señor, y te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que vas a hacer. Te damos gracias, Padre, y por Espíritu Santo, por darnos la vida. Te damos gracias, Señor, por permitirnos llegarnos hoy a este lugar, Señor, para venir a escuchar tus palabras, Señor. Que seas tu Espíritu Santo que hable con yo, Señor. Gracias te amo, Rey de Reyes, Señor. En esta Santa Cena de Domingo Normal, te damos gracias por el sacrificio hecho en la cruz, Padre. Gracias te amo, Señor. Gracias a tu Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que prepare los corazones para recibir la palabra. Amén y amén. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 1. ¿Tienen? Marcos capítulo 7, versículo 1. El que lo tenga, si se puede poner de pie para leer la palabra. La palabra dice así: leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en mano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, aferráis a la tradición de los hombres, de los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes hacéis semejantes a él. Amén. Se puede sentar. Jesús se había encontrado con estos personajes, entonces, con los fariseos, con los escribas, ¿no? Los fariseos eran un grupo religioso, político-religioso de la época, que se basaban en la ley mosaica y en las tradiciones de los ancianos. Ellos tenían un apoyo popular, y dice que ellos controlaban también las enseñanzas en la sinagoga. Pero también había otros grupos llamados los escribas. Estos eran intérpretes de la ley, eran maestros, y se encargaban de transcribir las escrituras. Como la palabra dice escriba, ellos transcribían las escrituras, hacían las copias de las escrituras. Entonces, cuando nosotros vemos que entran en escena los fariseos, los publicanos, los escribas, como en este caso eran fariseos y escribas que dicen que se le habían juntado ahí a Jesús, algo se estaban tramando, y es que Jesús estaba ganando popularidad. Jesús se hacía popular por mostrar los milagros, por mostrar todas las virtudes, la enseñanza, la sabiduría que tenía él cuando hablaba la palabra. Y eso a ellos no les gustaba, porque ya había un gran grupo de seguidores que lo estaban siguiendo, tenía mucha gente ya que lo seguía.
Y eso a esta gente no le gustaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que buscar algo para poder acusarle, algo para poder tentarlo, algo para poder dejarlo en ridículo. Con lo que obviamente vimos que no lo pudieron hacer. Entonces, ¿cuál era la problemática del texto que leímos? ¿Cuál era, en qué se basaba esta culpabilidad de estos escribas, de estos fariseos hacia Jesús? ¿Qué le decían? Los discípulos no se habían lavado las manos antes de comer pan, ¿no? Lo estaban culpando de eso. Porque estos escribas, estos fariseos se aferraban a tradiciones que decían que antes de comer había que lavarse las manos, pero no era un lavado higiénico, no era algo como hacemos nosotros, que nos lavamos para sacar la mugre, sino era una purificación, se echaban agua para purificarse, porque decían que si tocaban la comida iban a comer, iba a entrar inmundicia en el cuerpo. Entonces también había cita el texto, el lavamiento de jarros, de utensilios, que también no era algo como para lo que hacemos nosotros, que es limpiar los vasos, los cuchillos, los tenedores, ¿no? Para sacarle la comida, porque si no se hace hongo ahí. Es obvio que eso no está mal, pero lo que hacían ellos echaban, lo sumergían en agua y hacían como un rito de purificación. ¿Se entiende? Y era una costumbre, y si no hacían eso lo veían mal, porque era una costumbre, una tradición que venía. Pero haciendo esto, el conflicto real del texto se desata, ¿no? Cuando estos fariseos le preguntan a Jesús, porque yo creo que Jesús, viendo la situación, ya leía lo que ellos iban a decir, lo que estaban pensando, pero la problemática que se echa acá es cuando ellos le preguntan: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Y acá viene realmente el problema, porque Jesús acá le contesta: ustedes están enseñando doctrinas de hombre, deja de lado el mandamiento de Dios, deja lo que Dios dejó escrito. No están aferrándose a lo que el Padre puso, sino que se aferran primero a lo que ustedes pusieron, a lo que ustedes sembraron como una obligación, como un mandato, que no es así. Invalidan el mandamiento de Dios y ponen primeramente la costumbre, primeramente las tradiciones. Y Jesús pone un ejemplo y le dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Eso están invalidando. ¿Pero por qué decía esto Jesús? ¿Por qué te decía que están invalidando el mandato de que dice: honrarás a tu padre y a tu madre? Más abajo, en el texto, en el versículo 11, aparece una palabra que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, y obviamente en el Antiguo Testamento no aparece, porque no existe. Dice: pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué hacían estas personas, estos fariseos? Cuando decían estos corbán, todos los bienes que tenían podían disfrutarlo ellos sin darle a otro en la vida, ¿no? En su vida, hasta la muerte, podían disfrutar de sus bienes y hacer y usarlos para sí mismos, pero no podían dar sus bienes a otros, porque eran la ofrenda de Dios. Cuando se morían esos bienes, pasaban para el templo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la raíz de esto era la tacañez de ellos, la raíz de esto era la codicia, era poder tener todo para ellos hasta que ellos se muriesen. Después pasaba todo para el templo, que ustedes pueden decir: pero no era, no, pero lo hacían no con un corazón dispuesto a ayudar al templo, a que las cosas queden para Dios, sino para no ayudar a los padres. El tema de honrar al padre y a la madre no solamente es respetarlo, sino también ayudarlo con el sustento en el momento de la vejez. Sabemos que cuando
cuando llegaban a la vejez, los judíos eran sustentados por los hijos. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia acerca de las tradiciones? Vamos a leer lo que dice en Colosenses 2:8. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las tradiciones? Vamos a leer lo que dice en Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces nosotros, cuando nos enfocamos en los rudimientos del mundo, en lo que dice el mundo, y no en lo que está en la Biblia, en lo que está la palabra, es que estamos siendo engañados por medio de filosofías huecas, por medio de sutilezas, por medio de tradiciones. Amén. Entonces, Jesús en este versículo nos da un consejo sabio. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Saben que el mismo apóstol Pedro y Bernabé casi fueron engañados? Ahí en Gálatas 2:9. En Gálatas 2:9 hay un versículo. Encima es lindo para leer todo Gálatas, ¿no? Para ver lo que le pasó al apóstol Pablo a Bernabé, que casi fueron persuadidos acerca de la circuncisión. La circuncisión había sido un pacto que había sido entre Abraham y el pueblo de Dios, ¿no? Era un pacto que tenían. Pero cuando Jesús murió en la cruz, pasamos a un nuevo pacto por medio de la sangre de Él, por medio de la muerte de Él. Entonces, la circuncisión quedó anulada. Decías, y reconociendo, Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, que ellos dejaban como, no invalidado lo que había hecho Jesús, sino como disminuido, ¿no? Como aplacado lo que Él había hecho. Cuando Jesús lo que hizo en la muerte en la cruz del Calvario fue lo que nos dio vida a todo, fue lo que nos sacó de la muerte, fue lo que nos sacó de las tinieblas a luz admirable. Entonces ellos querían volver a la circuncisión y entonces querían, sí, andá a predicarle a los gentiles, pero tenés que decirle que se tienen que circuncidar. Cuando no era así, y dice la palabra, el que está circunciso que se quede circunciso, el que no, que se quede así, porque ya no era válida la circuncisión. Ya ese pacto abrámico había terminado y ahora estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, y estamos recibiendo las buenas nuevas. Amén. Entonces, acá tenemos en Argentina, como ejemplo de tradición, ¿qué tenemos ahora en abril? Las Pascuas. Tenemos las Pascuas. Entonces, ¿qué hace la gente? Sale corriendo a comprar su atún, sale corriendo a comprar su pescadito. Entonces, así como los ancianos, como los judíos tenían el rito de purificación de las manos, de los jarros, de los utensilios, algunos tienen esa costumbre, esa tradición de para Semana Santa abstenerse de la carne roja y comer carnes de pescado, ¿no? Carne blanca, que en realidad están transgrediendo y se siguen transgrediendo las primeras cosas y los mandamientos de Dios, porque Dios no lo dice en la Biblia, que se tienen que abstener a esto, nos dicen que nuestro sacrificio es espiritual, que nuestro sacrificio es rechazar el pecado, que es estar en santidad. Eso es lo que debemos hacer, no
no abstenernos a comer carne y después salir a pecar deliberadamente, salir a insultar al vecino, llevarse mal con la madre, llevarse mal con los hermanos, tener envidia, tener celo. ¿De qué sirve abstenerse y comer pescado si después no vamos a cambiar en nuestra carne? Obedecer a Dios es ocuparse del Espíritu. Amén. Vamos a ver lo que dice en Romanos 8, versículos 5 y 6. Qué lindo tocamos. Romanos 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En lugar de ocuparnos de lo que tenemos que comer, debemos ocuparnos del Espíritu, de las cosas de los espirituales. Debemos ocuparnos de la oración, debemos ocupar de la palabra, debemos ocuparnos de no pecar. Eso es ocuparse del Espíritu. Si nos queremos ocupar de la carne, pensamos en no comer un churrasco y comer un pedazo de atún, ¿no? Una tarta de atún. Entonces, no es por nada, pero quizás hay muchos cristianos evangélicos que hacen esto, lo siguen practicando. Cuando se tiene que ocupar del Espíritu y no de la carne. Fíjese lo que dice en Marcos 7:15, donde estamos leyendo: nada fuera del hombre que entre en él es lo que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, no nos contaminamos con lo que comemos, no nos contaminamos con lo que entra al vientre, porque eso dice que sale de la letrina, sino nos contaminamos con lo que sale del corazón. Entonces, nos debemos ocupar del Espíritu, porque la verdadera contaminación sale del corazón. Sale del corazón nuestro, sale del corazón del hermano. Está la verdadera contaminación, sale de él. Y dice que del corazón habla la boca. Si nosotros tenemos palabra de paz, va a salir esas palabras. Si nosotros tenemos palabra de maldición, van a salir maldiciones. Si nosotros tenemos palabra de codicia, van a salir cosas de codicia. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a ver dónde nos equivocamos para poder entrar en el Espíritu, entrar en oración, entrar en ayuno, leer la palabra para ver lo que Dios tiene para nosotros, lo que tiene para decirnos. ¿Cuál es? Dice, la palabra decía que leímos, el profeta Isaías, bien ha dicho el profeta, bien ha profetizado Isaías sobre vosotros: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, dice que está haciendo las cosas bien, dice que me ama, dice que hace y guarda mis mandamientos, pero hace otra cosa. Yo no le dije que vayan a comprar pescado. Yo le dije que no sean pescados, que es otra cosa. Que no pequen. Yo les dije que se amen unos a los otros. Yo les dije que honren a su madre, a su padre. Yo les dije que amen a su prójimo como a sí mismo. Yo les dije un montón de cosas, pero no les dije que vayan a comprar pescado, que coman pescado. Entonces, no invalidemos el mandamiento de Dios para poner otras tradiciones. ¿Cuál es la mejor manera de honrar a Dios? En Juan 14:21. Obedeciendo. ¿Y qué dice Juan 14:21? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces,
la mejor manera de honrar a Dios es guardar su mandamiento. Si nosotros ponemos mandamiento, si encima de que a veces nosotros fallamos, muchas veces nosotros fallamos, ponemos nuestras propias tradiciones encima de los mandamientos de Dios, primero debemos de cumplir estos mandamientos. Ya Cristo viene pronto, ya está a la puerta. Hay que orar mucho por las iglesias. Fíjense, tendrían que estar llenas, tendrían que ver la gente lo que está pasando en el mundo y lo importante que es lo que está pasando en Israel, que es el reloj profético de Dios. Ya está pasando todo todas las profecías, todo lo que se está cumpliendo. Ya es cuestión de que diga, bueno, el Señor, vengo, me llevo a mi iglesia. Entonces, para esto debemos tener un corazón rendido a Dios, para poder honrar a Dios. Nuestro corazón debe estar rendido a Dios. Un corazón dispuesto a guardar los mandamientos de Dios. Si yo ya voy dispuesto a decir, no, yo no voy a hacer esto, ya mi corazón no está dispuesto a guardar los mandamientos. Porque un corazón de una persona que peca pero está arrepentida puede decir, yo me cuesta hacer esto y lo quiero hacer pero no puedo. Pero cuando una persona dice, yo esto no lo voy a hacer porque ya el corazón no está rendido a Dios. David era un hombre que fue un ejemplo, ¿no? Aunque tuvo errores, él tenía un corazón rendido y agradable a Dios. Ahí en 1 Samuel, versículo 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Jehová estaba sacando de reinado a Saúl y estaba poniendo ¿a quién? A David. ¿Por qué? Porque dice el versículo, dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque el otro no ha guardado lo que Jehová le había mandado. En Hechos 13:22 también nos habla de este corazón de David. Dice, quitando lo levantó por el rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quitando les levantó por el rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El corazón, el que tiene un corazón conforme a Dios, el que guarda su mandamiento, el que hace lo que quiere el Señor. Amén. Para tener este corazón agradable, debemos de cuidarnos, porque dice la palabra ahí por Jeremías 17:9, creo, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice, es engañoso. Saúl en un principio iba bien, hasta que desobedeció 1 o 2 veces. No hizo lo que Dios le dijo que haga, así todo teniendo profetas que le hablaban. Él no cumplió lo que Dios le había dicho. Porque engañoso es el corazón. Y para tratar de asegurarnos un corazón que le agrade a Dios, debemos examinarnos
Debemos de autoexaminarnos y ver en qué andamos mal, qué hacemos, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal. Y autoevaluarnos, ¿no? Decirnos, no esperar que alguien nos diga estás haciendo esto mal, sino que autoexaminarnos, autoevaluarnos. En esto estoy mal y ser sincero con Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros nos arrodillamos y vamos y tenemos que confesarle en esto. Señor, yo en esto no puedo, en esto estoy flojo, o reiteradamente hago esto y sé que esto está mal. Entonces uno le está confesando de corazón lo que Dios no le agrada, pero uno lo está confesando. Y en esa confesión el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder cambiar. Entonces nosotros debemos estudiar y aplicar la palabra, porque si nosotros no leemos la palabra, quizás hay cosas que no sabemos, que están bien, que están mal. Orar. Entonces, y cuando estudiamos la palabra, sabemos lo que son tradiciones y lo que son los mandamientos de Dios, para no equivocarnos. Y debemos, como decía la palabra que leímos, que debemos tener cuidado que nadie os engañe, porque si fueron casi engañados Bernabé y Pablo, que eran apóstoles del Señor, ¿no? Pedro, que era un apóstol del Señor, después ellos fueron como persuadidos por el apóstol Pablo, que le explicaba bien. Ahí usted en su casa se puede leer Gálatas, el capítulo 2 de Gálatas, puede ver todo lo que pasó, lo que aconteció. Entonces, hasta acá vamos a hacer la palabra y vamos a pasar a la Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te pedimos, Padre, que podamos estar conforme a tu corazón, Padre, que podamos tener ese corazón contrito, humillado, que sea el corazón que a ti te agrada, Señor. Y si hay algo, Padre, en nosotros, en nuestro corazón, Señor, te lo rendimos a ti para que tú lo saques, para que tú lo elimines, Padre, en nosotros, para que tú pongas, Señor, ese espíritu de vida, Padre, para que podamos ocuparnos del Espíritu, para que dejemos de ocuparnos de las cosas de la carne, de las cosas de este mundo, porque estas cosas son pasajeras, pero las cosas del Espíritu son cosas eternas. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos estés tocando, nos estés guardando, nos estés bendiciendo, estés rompiendo en este momento cadenas, ligaduras y ataduras, Señor. Gracias te damos, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, amén y amén. Aplausos al Señor.